El pasado 30 de noviembre de 2017 se aprobó la Ley de Seguridad Interior, una polémica iniciativa impulsada por el gobierno federal. Sus defensores e impulsores consideran que ante la violencia que vive el país es necesario contar con un marco legal que permita combatir la inseguridad de manera más puntual, incorporando el trabajo del Ejército en labores de seguridad pública y del orden civil. Sus críticos, por otro lado, consideran que es una ley en detrimento precisamente de la seguridad, que militariza y avala el uso del Ejército en labores que no son propias de este sector. Asimismo, se considera una ley con un lenguaje ambiguo, que puede dar cabida a grandes violaciones de derechos humanos e impunidad en el uso de la fuerza militar. Hoy en Diálogos desde la Frontera vamos a platicar con un especialista en temas de seguridad y relaciones México-Estados Unidos al respecto de esta ley y cómo podemos entenderla mejor. Yo soy Flor Arballo. Esto es Diálogos desde la Frontera. Acompáñenme. Bienvenidos a Diálogos desde la Frontera. Mi nombre es Flor Arballo y hoy tenemos en el estudio al doctor José María Ramos García. Él es profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del COLEF, aquí en la sede de Tijuana, y es especialista en temas de seguridad y relaciones México-Estados Unidos. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Flor? Pues queremos platicar sobre la Ley de Seguridad Interior que fue recientemente aprobada antes de que terminara el año, por ya la Cámara también de Senadores. Y bueno, ha sido una ley que ha causado muchísima polémica, hay muchos puntos de vista a favor, en contra, críticos, organizaciones se han manifestado al respecto de la ley, pero yo creo que todavía falta entenderla un poquito más. Entonces, no sé si nos puede decir, para empezar, y explicar también a la audiencia, a grandes rasgos, qué significa esta ley y cuáles son las perspectivas al respecto. De acuerdo, Flor. Mira, pues esta ley tiene como objeto esencial tratar de fortalecer la seguridad en los municipios y las principales entidades en las cuales existe una mayor incidencia delictiva. Y el aspecto que ha generado mayor polémica es que implica una participación muy destacada de las Fuerzas Armadas. Este es el punto central. ¿Y por qué es el punto central? Porque como sabemos, en los últimos 15 años ha tenido una participación relevante las Fuerzas Armadas, las Ejército, Marina, entre otros. Y esto en algunos casos ha coadyuvado a generar condiciones mínimas de seguridad en algunos estados o municipios. Sin embargo, sabemos que en la historia del país tenemos antecedentes de violaciones a derechos humanos por parte del Ejército, sobre todo, y esto es lo que está generando polémica. Entonces, el tema central, el tema crítico es sí, la intervención de Fuerzas Armadas puede garantizar una mayor seguridad, sobre todo tomando en cuenta que el año pasado hubo cerca de 26,000 muertes o homicidios dolosos en el país. ¿De dónde nace esta iniciativa y no existe ya, o este tipo de ley no es similar a lo que ya tenemos? ¿Cuál es la diferencia con lo que ya existe, lo que actualmente se está implementando? Digo que con las cifras que nos menciona, pues evidentemente hay un hueco, ¿no? en la necesidad de tener mejores mecanismos de seguridad, etcétera. Pero ¿de dónde nace esta iniciativa y es algo nuevo o es algo que ya se ha intentado implementar antes? No, mira, nace básicamente a raíz de una propuesta que hace el Ejecutivo tomando en cuenta este contexto que se ha agudizado en los últimos 5 o 6 años de la presente administración. Y se nace porque se parte de la premisa de que las fuerzas, en este caso policíacas, locales y estatales, adolecen de las suficientes capacidades y por lo cual se requiere la participación, en este caso, del Ejército y la Marina en tareas coadyuvantes o de apoyo, sobre todo en aquellos casos donde exista una mayor incidencia delictiva. La otra vertiente es que, ¿qué teníamos antes? Lo que teníamos antes es que ese tipo de actores, ya sea Ejército y Marina, sí tenían una participación, pero hay que recordar que desafortunadamente hubo una serie de sucesos muy violentos en donde tuvimos casos de violación de derechos humanos, sobre todo el Ejército, que generó una crítica en este caso por parte del Ejército, de decir, ¿saben qué? Ya no vamos a participar porque no tenemos las garantías adecuadas para llevar a cabo nuestras tareas. Claro, eso no implica que vayan a violar derechos humanos de manera automática. Sin embargo, el tema es que hay un contexto de alta incidencia delictiva, hay baja preparación de nuestras fuerzas policíacas locales y estatales, hay temas de corrupción, hay falta de incentivos, hay falta de investigación, inteligencia, etcétera, etcétera. Entonces, bajo ese contexto general es que el Ejecutivo hizo esa propuesta, en este caso al Congreso, tanto a la Cámara de Diputados como al Senado, se hizo las revisiones correspondientes y la ley se aprobó hace aproximadamente un par de semanas.
Exacto. Y bueno, ¿cómo podemos...? Hay una parte de la ley que ha sido también como de lo más mediático, que es el rubro de las amenazas a la seguridad interior. Así es. Entonces, en la ley se habla de las amenazas a la seguridad interior, pero de manera muy ambigua. Entonces, creo que la mayoría de los críticos también quieren saber cuáles son los criterios de las amenazas a la seguridad interior y quién los determina, o sea, bajo quién queda ese criterio para definir lo que es una amenaza a la seguridad interior. Sí, mira, en cuanto a esas amenazas, es una parte que la van a dictaminar en este caso o decidir los ejecutivos de los estados. Y para ese caso van a tener o deberán tener los indicadores correspondientes de incidencia delictiva, de agudizamiento, de influencia del narcotráfico, de polarización entre los grupos delictivos, etcétera, etcétera. Es decir, hay una serie de ciertos indicadores que serían los que decidirían que en un momento determinado se genere una participación por parte, en este caso, del ejército. Ahora bien, la preocupación, que es totalmente válida por organismos de la sociedad civil, en este caso otro tipo de actores, es que esto queda hasta cierto punto muy ambiguo. Es decir, por ejemplo, puede haber una manifestación, ¿sí?, en la cual se esté criticando la acción o la ineficacia por parte de las autoridades, entonces quizás eso pueda generar una intervención, pero no es lo mismo una manifestación relativamente pacífica que un hecho de que, por ejemplo, te asesinen en un sitio público a 10 o 15 personas, ¿no? Claro. Entonces, esa parte yo creo que sí hay que tener el suficiente cuidado, sobre todo porque el tema de la participación de los militares en la historia social y política de este país ha sido muy delicado. Sí, justo pensando recientemente también en el caso de Atenco y que lo llevaron a la Corte Interamericana. Pues vamos a seguir platicando de este tema. No se vayan, vamos a hacer una pausa. Regresamos a Diálogos desde la Frontera. Estamos conectados. Explora nuestros ebooks y catálogo de publicaciones en www.colef.mx/librería. Bienvenidos de regreso a Diálogos desde la Frontera. Estamos con el doctor José María Ramos. Él nos está hablando de la Ley de Seguridad Interior recientemente aprobada en el Senado y que ha causado gran polémica. Así es. Otra de las grandes polémicas, y estábamos hablando de este tema, sobre todo de pues la larga historia y todas las experiencias que se han tenido al respecto de las violaciones a derechos humanos por parte de los militares. Y a su vez también se piensa desde el punto de vista ciudadano, o sea, ¿qué garantías perdemos los ciudadanos? ¿Vamos a perder garantías? ¿Cómo se vigilaría el respeto a los derechos humanos, sabiendo que también pues, los militares no están sujetos a los mismos procesos pues, de rendición de cuentas que tiene, por ejemplo, la policía? No sé si nos puedes abundar sobre esto. Sí, Flor, mira, sí, encantado. Precisamente ese es otro de los temas polémicos, es otro de los temas que ha sido objeto de revisión por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, particularmente porque, como lo comenta de manera muy atinada, no existe un procedimiento a partir del cual algunas acciones que lleven a cabo, en este caso las Fuerzas Armadas, pueden estar sujetos a rendición de cuentas, a transparencia y sobre todo a una evaluación por parte, en este caso, de los ciudadanos. Me refiero particularmente a las comisiones de derechos humanos. Desde esa perspectiva es un tema muy polémico. Es un tema que seguramente va a ser revisado o va a ser presentado por la comisión. Tengo entendido que la comisión ha externado una serie de preocupaciones al respecto. Igualmente, la Suprema Corte va a hacer una revisión sobre estos tópicos y allí hay un tema que me parece central, que tiene que ver con el hecho de cómo se fortalece la atención o cobertura para que el Estado nos brinde seguridad al conjunto de las y los ciudadanos, pero que no implica pérdida de derechos humanos. Ese es el tema central. Y otro tema central es que si en este contexto
las Fuerzas Armadas, tomando en cuenta la historia, los antecedentes que hemos visto, el 68 y casos recientes en los cuales ha habido ciertos severos excesos por parte de las Fuerzas Armadas y que de alguna manera han sido dictaminados y sentenciados, no vayan a actuar en consecuencia. Ese es un tema central, es un tema polémico. Esa es parte de las preocupaciones que ha tenido la sociedad civil, por lo tanto, seguramente van a ser objeto de precisiones muy puntuales y seguramente van a estar presentes en las revisiones que haga, en ese caso, la Suprema Corte. Otro de los puntos que considero importantes de que nos puedas compartir desde la perspectiva también del análisis de los temas de seguridad y desde el análisis académico, ¿cómo podemos entender que una ley tan amplia como esta que ya se aprobó, siendo un país tan diferente México, siendo que los problemas de seguridad son muy diferentes en cada entidad federativa, ¿cómo puede esta ley o cómo se piensa que se pueda adecuar a la situación particular de cada entidad? Mira, la eficacia o los resultados que pueda generar esta ley van a depender de una serie de factores. Es decir, en otras palabras, la ley por sí misma no garantiza en el corto plazo una reducción de la incidencia delictiva. Para que esto exista, ¿qué debe existir? Por una parte, lo que estás comentando, es decir, que las Fuerzas Armadas generen un diagnóstico integral, estratégico por las distintas zonas. Es decir, no es lo mismo la problemática que tiene la inseguridad de Tijuana que, por ejemplo, Ciudad de México o Tlaxcala, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta es, ¿las Fuerzas Armadas tienen esa capacidad? Pues no, eso lo tiene o lo debería tener la Policía Federal o las policías estatales o municipales. Por lo tanto, un segundo elemento es que eso es un poco la experiencia internacional. La coordinación y cooperación interinstitucional es fundamental. El problema es que con esta ley no necesariamente se puede avanzar, porque uno de los temas que siempre se ha polemizado es la importancia de la colaboración, la coordinación. Pues no necesariamente se da porque no hay protocolos, no hay mecanismos, incluso entre las propias policías hay recelos. Es decir, por ejemplo, la Policía Federal pues va a los mejores hoteles, en cambio los militares no necesariamente están en el cuartel, la Policía Municipal tiene otro tipo de estatus. Es decir, hay situaciones que tienen que ver con los diagnósticos, con la colaboración y sobre todo un elemento central, la experiencia internacional que nos indica. Si no fortalece los temas de investigación y de inteligencia, ¿para qué? Para reducir la incidencia selectiva, tanto del fuero común como del fuero federal. Vaya, pues una ley no lo está garantizando o no lo garantiza esa. Otro componente tiene que ver con los temas de los incentivos. Es decir, estamos dando incentivos permanentes para que los policías locales estatales coadyuven con las Fuerzas Armadas cuando existan esos procesos de colaboración, pues no necesariamente. Entonces, el tema central ¿cuál es? Que esta ley no garantiza una reducción de la inseguridad en el corto plazo ni en el mediano plazo. ¿Por qué? Porque tienen que existir estos aspectos que estamos mencionando. Diagnósticos, colaboraciones, protocolos, mecanismos de coordinación, incentivos, investigación, inteligencia, etcétera, etcétera. Lo cual no necesariamente está previsto por la propia ley. Y por otra parte, la pregunta es si en este caso las fuerzas policiales locales y estatales están avanzando en esa lógica. Pues tampoco. Y en términos prácticos, ¿qué garantías perdemos los ciudadanos con esta ley o perdemos alguna? Pues es un poco lo que comentábamos al inicio, es decir, el hecho de que si no exista garantías para que la acción de Fuerzas Armadas no inhiba o cuestione o lesione derechos humanos, vaya, pues el riesgo está ahí, es un riesgo muy latente. Entonces, la experiencia internacional que nos está indicando, de que si vemos experiencias, por ejemplo, el caso de Colombia, de Brasil, o incluso podemos comentar ahorita el caso de Ciudad Juárez, que es un caso interesante porque tiene que ver con una ciudad fronteriza igual que nosotros. En ese tipo de experiencias, el elemento central, ¿cuál fue? Estado de Derecho. ¿Y qué implica Estado de Derecho? Implica fortalecer transparencia, legalidad, rendición de cuentas, entre otros elementos. El otro elemento clave que se dio en ese tipo de ciudades fue el tema del fortalecimiento a las políticas de prevención, con todo lo que implica, fortalecer educación, ambiente, cultura, arte, salud, etcétera, etcétera. Aquí en esta ley no se está mencionando nada de eso, y aquí hay un tema también de corresponsabilidad. ¿Por qué el Ejecutivo en su momento redujo de manera importante los presupuestos para el tema de prevención? Y lo cual fue avalado por el Congreso. En otras palabras, es un tema también de corresponsabilidad. Y la experiencia que nos está indicando que si no fortaleces la parte reactiva con la parte preventiva, esto no funciona. En el caso de Ciudad Juárez sí ha estado funcionando.
Muy bien, pues vamos a seguir analizando el tema. No se vayan, vámonos a una pausa. Regresamos a Diálogos desde la Frontera, hablando de la Ley de Seguridad Interior. Bienvenidos de regreso, seguimos hablando de la Ley de Seguridad Interior. Doctor Ramos, dos experiencias que me vienen a la mente un poco con lo que estamos platicando. Es la experiencia que tuvimos en el sexenio de Felipe Calderón en 2006, 2007, donde hubo un incremento significativo en la violencia, sobre todo en la percepción ciudadana de la violencia en ciudades como Tijuana. Y también posteriormente la experiencia en Ciudad Juárez. Así es. ¿Nos puedes compartir un poco sobre el ingreso del ejército a las ciudades en ese tiempo? En el municipio de Tijuana funcionó de una manera y en el municipio de Ciudad Juárez funcionó de otra. No sé si nos puedas platicar esta experiencia. Así es, Flor, con todo gusto. Mira, en el caso de Tijuana, en el 2007-2008 tuvimos una incidencia delictiva aproximadamente de como 1.500 homicidios dolosos. Esa fue la situación por la cual se fortaleció la participación del ejército, particularmente en una coyuntura como esta. Desde mi punto de vista, en esa coyuntura se pudo apreciar una especie de un mando único, pero articulado con, en este caso, con la Policía Local de Tijuana. Entonces hubo un modelo de cooperación muy eficaz. Y este modelo de cooperación creo que fue avalado por varios organismos de la sociedad civil, sobre todo porque los y las ciudadanas tuvieron bastante confianza de la participación del ejército. ¿Y por qué? Porque en esa coyuntura, desafortunadamente, algunos o varios miembros de las policías locales estuvieron vinculados con tareas delictivas. Por lo tanto, había temor, preocupación de que los ciudadanos no tenían la suficiente confianza de sus autoridades locales, que se supone que son los principales actores que te van a vigilar, etcétera, etcétera. Entonces, en esa coyuntura se generaron una serie de programas de esta naturaleza de los que estamos hablando: coordinación, cooperación, incentivos, etcétera, etcétera. Entonces, eso tuvo como consecuencia de que en ese entonces, ese año fue de los más violentos. Estamos hablando que el 2008 fueron cerca de 900 homicidios dolosos, lo cual es una cifra bastante alta, tomando en cuenta que la población de Tijuana son de 2.5 millones de personas. Que habría que revisar con las cifras de este año que acaba de terminar. Así es. Bueno. Entonces, ¿pero qué sucedió 3 años después? 2010. Que si no hay continuidad, que si no hay coordinación, que si no hay comunicación entre los 3 niveles de gobierno, en el ámbito de las competencias de cada nivel, pues estos esfuerzos se van desvaneciendo, ¿no? Entonces, creo que esa fue la experiencia un poco de Tijuana, y si vemos el año pasado, Tijuana tuvo cerca de 1.600 muertes violentas. ¿Eso qué nos está reflejando? Que aquel modelo que se implementó hace 10 años no tuvo la suficiente continuidad, no generamos incentivos a las buenas prácticas policiales, dejamos de lado la parte preventiva, que eso es una parte relevante, que es la otra historia en el caso de Ciudad Juárez. En el caso de Ciudad Juárez pasó lo contrario. El ejército fue despedido o corrido por las autoridades locales por abusos de derechos humanos. E igual, en ese momento, sobre todo estamos hablando de la coyuntura del 2008 al 2011, donde de Ciudad Juárez tuvo cerca de 3.500 homicidios dolosos. Estamos hablando de una cifra aproximadamente de 1.200 por año. ¿Qué sucede? Que también la Policía Federal fue despedida. ¿Por qué? Porque la Policía Federal también se vinculó en casos de corrupción. En otras palabras, en esa coyuntura, sobre todo del 2010 al 2000, yo diría hasta el año pasado, el liderazgo fue por parte de un comité de seguridad y justicia. En otras palabras, organismos de la sociedad civil vinculados con la instancia municipal. ¿Y cuáles eran los temas? Un poco lo que comentamos en el anterior segmento, es decir, fortalecer el Estado de Derecho, transparencia, legalidad, rendición de cuentas, dar incentivos a las buenas prácticas policiales, fortalecer los programas reactivos policiales con respecto a derechos humanos, pero el elemento central, clave central, es los programas preventivos. Exacto. Es decir, Ciudad Juárez, claro, porque fue una prioridad nacional, y al ser prioridad nacional que implicó la participación de los 3 niveles de gobierno,
pero también implicó la participación de organismos internacionales. Por eso, por ejemplo, tenemos a la fecha, y lo comentábamos en algún momento, de que Ciudad Juárez, por ejemplo, tiene cerca de 700, 800 estudiantes de trabajo social estudiando ese tipo de carreras. ¿Y por qué? Porque llegaron organismos de la sociedad civil para trabajar el tema de la prevención, desarrollo comunitario, desarrollo local, y que en muchos casos no tuvieron recursos gubernamentales, sino gestionaron. Por lo tanto, ¿qué nos indica esta experiencia? De que si fortalecemos el Estado de Derecho, con todo lo que esto implica, fortalecemos los programas preventivos, con todo lo que representa, por ejemplo, los programas de cultura, arte, ambiente, educación, emprendimientos, etcétera, etcétera, es viable. Nosotros consideramos, y en el colegio llevamos a cabo el año pasado 2 seminarios en donde analizamos este tipo de experiencias. Yo creo que la experiencia de Ciudad Juárez, creo que es una experiencia que se ha marginado. Y me parece muy desafortunado porque el caso de Ciudad Juárez es un caso que no necesariamente está en el caso de Tijuana. Tijuana, por ejemplo, tiene cerca de aproximadamente como 10 o 12 colegios de abogados, y desafortunadamente mis amigos abogados desafortunadamente no se vinculan con temas de Estado de Derecho, de transparencia, exigir pues, que el Estado genere las acciones correspondientes. En el caso de Ciudad Juárez son menos colegios de abogados, y sin embargo el Comité de Justicia y Seguridad ha llevado a cabo una serie de tareas importantes. Y que cabe mencionar que en las próximas semanas tendremos un par de seminarios con esos actores para seguir evaluando, pero sobre todo de ver qué prácticas, qué lecciones, qué recomendaciones se pueden generar, no solo a nivel internacional, sino sobre todo a nivel local y regional, como el caso de Ciudad Juárez, que se pueden adaptar en función de las problemáticas que tenemos en nuestras comunidades. Exacto, y eso me lleva a esta pregunta donde podemos quizá ya redondear la discusión. Tanto la ley de seguridad que actualmente tenemos, que seguramente será y va a ser pues retada en la Suprema Corte de Justicia por todas estas cosas que ya platicamos, pero existen otros ejemplos de leyes similares a nivel internacional, en la práctica internacional, en donde podamos ver que una ley de este tipo, con estas características como la actual, haya funcionado o haya servido para minar el camino hacia bajar los índices de inseguridad, sentir que la población se siente más protegida. ¿Existe algo así o realmente es un experimento que no sabemos los alcances que pueda tener y los resultados inclusive que pueda ofrecer? No, mira, las mejores experiencias que podemos mencionar no necesariamente parten de una acción por parte de las Fuerzas Armadas. En todos los casos son las fuerzas policiales, con todo lo que ello implica de tener planes estratégicos en materia de seguridad ciudadana. Entonces, aquí el reto es cómo esta ley que implica esa participación va a coadyuvar o no para fortalecer las capacidades de las fuerzas civiles, lo cual también es uno de los puntos de desencuentro, porque hay unos críticos que dicen, no, pues es que no se están fortaleciendo, al contrario, al tener una vaguedad o generalidad de las circunstancias a partir de las cuales se va a aplicar esa ley, entonces van a ser acciones coyunturales, no acciones como estamos viendo los ejemplos de Ciudad Juárez, permanentes, continuidad, seguimiento, evaluadas, etcétera, etcétera. Entonces, al no existir eso, las acciones van a ser meramente coyunturales. Entonces, no va a haber una efectividad a largo plazo, que es lo que nos están indicando experiencias, por ejemplo, en el caso de España, Madrid, Barcelona, el caso de Bogotá, el caso de Medellín, pero bueno, no nos vayamos tan lejos, insisto, en el caso de Ciudad Juárez. O sea, el caso de Ciudad Juárez es importante porque de tener, insisto, del 2008 al 2011, cerca de 3.500 homicidios dolosos, a la fecha del año pasado creo que tuvo como 600 homicidios dolosos. Entonces hay una reducción importante. Claro, no puede reducir problemáticas muy agudas, porque ¿cuál es el reto a los cuales se están enfrentando los municipios fronterizos? Es temas de seguridad pública, pero también seguridad fronteriza, pero también crimen organizado. Entonces tienes una mezcla de migración, narcotráfico, lavado de dinero, que superan el ámbito local estrictamente hablando. Es ahí donde yo sustento la necesidad de una coordinación muy eficaz entre los 3 niveles de gobierno, no solamente Fuerzas Armadas. El problema es que si las Fuerzas Armadas no conocen estas dinámicas del crimen organizado, etcétera, etcétera, que han sido planteadas, ahí tenemos otro tema pendiente. Es decir, en la nueva coyuntura con Estados Unidos y el nuevo contexto electoral, ahí viene una serie de temas pendientes. ¿Cómo vas a reducir el tema del narcotráfico que te afecta tus índices de inseguridad, sobre todo a nivel de la frontera? Pues sin duda es algo que tenemos que estar al pendiente, tanto los ciudadanos como, pues claro, desde el sector académico y la sociedad civil, para poder
pues poniendo atención y ver también en esta coyuntura electoral qué va a pasar con esta ley de seguridad y hacia dónde va a ir. Le agradezco muchísimo que haya estado aquí con nosotros para explicarnos un poquito de esta ley que pues sin duda nos repercute a todos por igual. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor. Muchas gracias, Flor. Encantado de participar. Y bueno, a ustedes también, muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición de Diálogos desde la Frontera. Recuerden que para conocer más de este y todos los temas que trabajamos en el Colegio de la Frontera Norte, pueden visitar nuestro sitio web en www.colef.mx. Y también nos pueden seguir en redes sociales. Y recuerden suscribirse al canal de YouTube, donde pueden ver este y otros programas del Colegio de la Frontera Norte. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta luego.